lo que están diciendo. Eso es lo que dice la gente. Están hablando de mi hijo. Están hablando de mi hijo David. Están hablando también de mí, de mi paternidad. Están hablando de mi integridad. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que estén diciendo que David es un hijo ilegal? Yo, Isaí de Belén, no puedo creer semejante cosa. Es una barbaridad. Porque mi hijo escribió en los Salmos: en pecado me concibió mi madre. Están diciendo que David es un hijo ilegal. David no es un hijo ilegal. David es mi hijo de mi corazón. David es mi hijo. Y él fue concebido en pecado, como él escribió, por el pecado original. Todos traemos desde Adán el pecado original. Pero ¿cómo es posible que estén cuestionando mi paternidad o la maternidad de mi esposa? Porque el padre engendra y la madre concibe. Si dicen que en pecado fue concebido mi hijo, entonces mi esposa está en entredicho. Pero David es mi hijo. Entonces mi integridad también está en entredicho. Porque si es hijo de otra madre, entonces yo fui infiel con otra mujer. Nada que ver. Mi hijo David de mi corazón es mi hijo. Ese niño que envié a pastorear mis ovejas. Ese es mi hijo David, el cual fue enseñado en la palabra, el cual recibió la enseñanza de la ley, el cual pudo atesorar el temor de Dios en su corazón. El pastor de mis ovejas, mi hijo querido David, ese pastor de ovejas, el cual yo me desprendí y se lo di al pueblo de Israel como rey de Israel. Mi hijo David, qué dolor siento yo cuando han hablado sobre mi paternidad. Qué dolor siento cuando han hablado de la maternidad de la madre de David. Qué dolor he sentido yo cuando han menospreciado nuestra familia. Yo, Isaí de Belén, puedo decirte que David es un hijo con temor a Dios. Salió de las ovejas y fue elegido como rey de Israel. ¡Wow! ¡Qué dolor fuerte he sentido yo al tenerme que desprender de mi hijo de mi corazón! David, mi hijo de mi corazón, yo te entrego como rey de Israel. Vas a seguir siendo mi hijo de mi corazón, pero tú tienes una responsabilidad que enfrentar. Qué difícil es entregar un hijo. Qué difícil es tener que salir de un hijo, del calor del hogar, para enfrentarte, no sabes a qué cosa, mi hijo David. Enfrentarte a la hipocresía de la gente, enfrentarte al dolor, enfrentarte a la política, a la hipocresía religiosa. Cuántas cosas se enfrentó mi hijo, pero yo lo entregué y lo di con amor para que él pueda seguir el mandato de Dios
y traer al pueblo al temor a Dios. Pero qué terrible cuando mi hijo tuvo esa fuerte experiencia de sentir la envidia de aquel hombre que era un rey, el rey de Israel. Qué terrible que tuvo que sufrir la envidia, los celos de aquel hombre. Oh, comenzó a perseguir a mi hijo David. Comenzó a perseguirlo. Ya no podía yo estar tranquilo. David huía. Yo me preguntaba, ¿cómo estará mi hijo? ¿Estará sufriendo? ¿Habrá comido? ¿Tendrá frío? ¿Tendrá calor? A lo mejor se ha topado con animales salvajes. A lo mejor ha enfrentado bestias. A lo mejor lo han atacado. Oh, cómo me desprendí de mi hijo, ¿por qué lo dejé ir? Pero mi hijo está en las manos de Dios. No habrá espada de Saúl, no habrá espada de ningún ejército que pueda contra mi hijo, porque mi hijo está en la sombra de la mano de Dios. La sombra de la mano de Dios. En esa sombra de la mano de Dios es que están nuestros hijos. En esa sombra de la mano de Dios es que están nuestros hijos. Ellos son guardados por Dios, son guardados por Él. Y luego, mientras subía mi hijo al frente de la espada del rey Saúl, al frente de la espada de ese ejército, 14 años huyendo de la espada, en medio de las cuevas, por el desierto, mi hijo de mi corazón, rey de Israel, pero huyendo de un hombre que lo quería matar, de un hombre que tenía el poder para hacerlo, de un hombre que tenía el poder y la autoridad para matarlo. Pero mi hijo está en la sombra de la mano de Dios. En esa sombra de la mano de Dios está protegido. Él está protegido. Oh, qué confianza tengo. Qué tranquilo me siento. Porque cuando nuestros hijos están en la sombra de la mano de Dios, estamos contentos. Estamos tranquilos. Estamos confiados. Tenemos seguridad. Oh, en la sombra de la mano de Dios, ahí estamos siempre seguros. Pero qué preocupación terrible he sentido yo cuando mi nene, porque él es mi nene, él es mi nene, porque los hijos de nosotros, aunque sean viejos, son los nenes, son las nenas. Qué preocupación tan grande he tenido yo cuando mi hijo, mi nene, ha tenido que enfrentar a un gigante. Pero si es que mi hijo no es guerrero, mi hijo no está en el servicio militar, él no fue preparado para llevar armaduras ni armamentos. ¿Cómo mi hijo puede enfrentar a un gigante? Esa preocupación la he tenido, un sentimiento que cautivó mi corazón. Y yo dije, no puedo preocuparme, porque mi hijo está en la sombra de la mano de Dios. Lleno del Espíritu de Dios, derribó a aquel gigante. No pudo el gigante dañar a mi hijo, porque Dios lo tenía en la sombra de su mano. Oh, pero luego llega mi hijo al trono. Luego de 14 años de persecución, mi hijo llega al trono. Qué sentimiento tan feliz. Cuán feliz me siento. Ver a ese nene mío, verlo vestido con esas ropas reales,
Oh, qué experiencia tan hermosa. Verlo con esa corona de rey. Oh, qué lindo mi nene David. Qué bonito con esas ropas reales, con esas vestiduras esplendorosas. ¿Quién iba a pensar que el pastor, mi hijo, mi nene, iba a ser el rey de Israel? Nadie lo iba a pensar. Yo tampoco lo habría pensado. Pero qué bonito cuando él llega al trono de Israel. Porque una cosa es estar ungido como rey y otra es tomar posesión del trono y del reino. Mi hijo tomó posesión del trono. Y cuando tomó posesión del trono, lo primero que hizo fue vencer a sus enemigos. Tomar a los filisteos y vencerlos. Aquellos que nadie los había podido derrotar. Mi hijo los derrotó. Oh, bravo por mi hijo David. Bravo por mi hijo valiente. Qué feliz me siento. Qué gozoso estoy. Oh, a su papá. Salió a su papá. Oh, David salió a su papá. Pero qué sentimiento de gratitud puedo tener en este día. De ver que mi hijo ha llevado al pueblo por el temor a Dios. Porque otros reyes se levantaron, como el rey Saúl, pero no llegaron al temor a Dios. Qué bueno que mi hijo pudo llevar al pueblo al temor a Dios. Él llevó al pueblo al temor a Dios. Yo también entregué a mi hijo. Yo también entregué a mi hijo. Lo tenía todo. Riqueza, honra, gloria, poder. Pero mi hijo se despojó de todo eso para ir a la tierra. Eso fue preparado por mí. El sentimiento de amor, que es más que un sentimiento, porque es mi propia esencia. El amor fue lo que permitió que mi hijo viniese a la tierra y naciese como un niñito en el vientre de una madre. Yo, al igual que Isaí, fui cuestionado. Mi hijo también fue cuestionado en su maternidad. Oh, dijeron que él no era mi hijo. Siento molesto. Me siento molesto. ¿Por qué dicen, como dijeron del hijo de Isaí, que él no es mi hijo? Oh, dijeron que era hijo de José. Era hijo de un humano. Dijeron que era hijo de hombre. Y comenzaron a llamarlo el hijo del hombre. Yo también entregué a mi hijo para que viniese a pastorear las ovejas descarriadas de Israel. Para que buscara las ovejas perdidas y las pastoreara como pastoreó David a las ovejas de Israel. Oh, pero mi hijo también tuvo que enfrentar un gigante terrible. Ese gigante de la religiosidad. La religiosidad es el enemigo más grande de la humanidad. Mi hijo Jesús tuvo que enfrentar, como David enfrentó a Goliat. Mi hijo tuvo que enfrentar a ese gigante de la religiosidad. Oh, qué triste me siento.
cuando la gente ha comenzado a rechazar a mi hija, como algunos rechazaron a David, el hijo de Isaí, rechazaron a mi hijo. Mi hijo vino para darles vida. Qué triste me siento cuando me rechazan a mi hijo. Me lo rechazaron en ese entonces y me lo rechazan todavía. Qué triste me siento. ¿Por qué me rechazan a mi hijo? Si mi hijo vino para dar vida y vida en abundancia. Lo entregué para dar vida y vida en abundancia. Oh, igual que al hijo de Isaí, también lo persiguieron. También lo persiguieron. También querían matarlo. También querían acabar con su vida. Como el hijo de Isaí estuvo al frente de la espada de Saúl, así también estuvo mi hijo al frente de la espada de un rey. Aquel rey malvado Herodes, que siendo mi hijo un niño, él levantó su espada para matar a mi hijo. Pero yo tenía a mi hijo en la sombra de mi mano, porque no había llegado su hora. Allí estaba mi hijo en la sombra de mi mano y no pudieron tocarle hasta que él entregó su propia vida. Él entregó su propia vida. Oh, porque él dijo, nadie me quita la vida. Yo la doy voluntariamente. Yo entrego mi vida. Nadie puede quitarme la vida. Y lo persiguieron. Lo persiguieron hasta arrestarlo. Qué dolor tan grande. Persiguieron a mi hijo. Lo arrestaron. Oh, todavía recuerdo con mucho dolor esas gotas de sudor como sangre en el Getsemaní que caían sobre aquella roca. Todavía recuerdo cómo aquel traidor con un beso en la mejilla le entregó. Oh, qué triste cuando nos traicionan a los hijos. Qué triste cuando me traicionaron a mi hijo y me lo entregaron. Luego fue tomado preso. Lo llevaron, lo maltrataron, lo escupieron, le quitaron su ropa, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron en cada azote, en cada llanto, en cada lágrima, en cada oración de mi hijo. Allí estaba yo con él, porque lo tenía en la sombra de mi mano. Allí estaba mi hijo, pero yo estaba con él cuando le pusieron aquel madero sobre su espalda herida por los latigazos. Oh, él cargando este madero por esa vía dolorosa. Allí estaba yo llorando. Iba con él cargando ese madero. Allí estaba yo cuando le pusieron esos clavos. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor tan grande sentí por mi hijo! Pero qué dolor tan grande sentí por los que lo hicieron. ¡Qué triste! Mientras él estaba diciendo tengo sed, otros se reían y se burlaban. Oh, qué dolor tan grande sentí cuando esa lanza perforó su costado. También mi costado fue perforado. Qué triste me sentía cuando mi hijo estaba allí en la cruz del Calvario. En un momento tuve que cambiar mi rostro porque lo que vi fue pecado. Pecado. Pero luego, cuando él me dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Yo nunca te he abandonado, hijo mío.
¿Cómo te voy a abandonar? Un padre no abandona a su hijo. ¿Cómo te voy a abandonar? Un padre no abandona a su hijo. Oh, qué dolor tan grande. Pero cuando escucho tus palabras decir, Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, qué alegría tan grande. Qué gozo tan grande, porque pudiste perdonar a tus enemigos. El perdón es lo más difícil de practicar. Y tú lo hiciste con tus adversarios. Tú lo hiciste con tus enemigos. Oh, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué alegría escuchar de tu boca esas palabras. En tus manos encomiendo mi espíritu, me dijiste. Te recibí con alegría. Pero ese cuadro de la tierra, en la cruz del Calvario, oh, qué triste para mí ese cuadro. Estaba yo con unos sentimientos mixtos, sintiendo tristeza por lo que pasaba en la tierra, pero sintiendo alegría por lo que pasaba en el reino. Cuando dijiste consumado es, ya habías completado tu trabajo, ya habías completado tu meta. Hoy al tercer día, cuando te levantaste con poder, venciendo la muerte, venciendo al pecado, venciendo a Satanás y a todo su reino. Oh, qué gozo, qué alegría, qué experiencia maravillosa poder recibir a mi hijo, habiendo cumplido su cometido en la tierra. Oh, qué maravilloso, como el hijo de Isaí guió al pueblo al camino de Dios, así también tú abriste el camino a la humanidad. Como el hijo de Isaí fue coronado rey, así también tú fuiste coronado rey.